Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia. Y hoy tenemos a Marco Ramírez, que es analista meteorológico, además de periodista de investigación, es presidente de la Asociación Meteorológica CádizMet para la provincia de Cádiz y vicepresidente del Grupo Nacional de Apoyo de Protección Civil, GNA. Qué bueno que en principio es un experto en temas de meteorología y yo, bueno, pues le he traído aquí para preguntarle cuestiones sobre el cambio climático y estas cuestiones que creo que a todos, o cambio del clima, etcétera, que a todos nos interesa. Nora, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Aitor? Muchas gracias por invitarme y por contar con mi persona para poder, bueno, debatir, hablar, analizar cualquier tipo de dudas que quieras. Muy bien, yo es que, bueno, he leído algunos posts tuyos en Facebook que me han parecido muy interesantes y bueno, como ahora nos han estado asando y nos quieren seguir asando con el tema del cambio climático y bueno, el calentamiento global, etcétera, he visto que tú, bueno, discrepas un poco, entonces, bueno, quería preguntarte tu opinión como experto, a ver qué nos puedes decir, si tú crees que se está produciendo, no está produciendo por culpa nuestra, si somos los culpables, a ver. Pues, Aitor, inicialmente, si lo analizamos desde el ámbito técnico y científico, los cambios climáticos han surgido y han sucedido siempre. Otra cosa es que dentro del estudio permanente en el que la ciencia se debe mover y ejercer, exista un estudio claro todavía en cómo se prolongan los ciclos del tiempo de forma repetitiva y de forma simultánea, con fases frías, con fases cálidas, lo mismo que hay una glaciación, lo mismo que hay periodos de alza, como ahora mismo parece que está aconteciendo en relación al calentamiento global, que bajo mi punto de vista también, si lo atribuimos directamente al mismísimo presente, más que un calentamiento global, yo incidiría que estaríamos más bien en un calentamiento hemisférico, en la parte norte, porque lo que está sucediendo en el hemisferio norte, que es donde bueno, se encuentra la mayor parte de la población de nuestro planeta viviente, no es lo mismo lo que está pasando en el hemisferio sur. Pero claro, como no tenemos esa noción en el tiempo ni en la comunicación, porque ya sabemos lo que está pasando, ¿no? Tú conoces muy bien de sobra cómo se gestiona la desinformación, la manipulación tanto informativa, y hablando de otro tipo de manipulaciones, pues posiblemente también llevamos tiempo observando por la información que se cuenta, por la información que se tiene, que puede existir una fase de cambio climático en ciclo y al mismo tiempo ese cambio climático concreto que hoy estamos padeciendo también tenga una parte parcial donde intervenga la manipulación climática en aras de la geoingeniería. Que no todo es chemtrail cuando vemos unas estelas de avión en el cielo, y aquí hay que triturar muy bien que no todo entra dentro de una sola narrativa. Aquí hay muchas cosas que desgranar, muchas cuestiones que desmembrar, y evidentemente lo que existe existe, y existe un cambio climático, pero una manipulación climática conocida y percibida también. Ujú. O sea, estás hablando de dos cosas muy interesantes. Una, dices que no es exactamente igual en el hemisferio norte y en el sur. ¿A qué te refieres? Y luego hablamos de los chemtrails, que también es interesante. Lo de que no es igual, ¿a qué te refieres? Pues que ahora mismo el hemisferio sur de nuestro planeta está viviendo inicialmente una fase más bien fría que cálida. Es decir, baja un poco incluso con lo que sería el gradiente templado de lo que es las temperaturas medias que se están registrando en los últimos 4 o 5 años aproximadamente. De hecho, se están originando borrascas históricas con un chorro fortísimo en la parte del hemisferio sur hasta latitudes medias del propio hemisferio sur, y con temperaturas récords que se están también dando en esa zona del casco polar del sur, en Antártida. Nada que ver con lo que está sucediendo en la parte norte de nuestro planeta. Ujú. Eso no nos lo cuentan, es verdad. Nunca lo había oído. Interesante. ¿Y crees que puede tener también algo que ver con la manipulación climática? Te he querido entender, ¿no? A ver, Aitor, es que si te explico o si te cuento ya desde qué vertiente hacerlo, porque está la parte técnica científica, luego está la parte sistémica. ¿Qué hay detrás de todo esto realmente? Porque claro, es que es muy fácil hoy desacreditar, es muy fácil ponerle etiquetas a todo, ¿vale? Pero lo complejo es precisamente desgranar y contar con varias fuentes de información selectiva y de fuentes alternativas, que es de lo que también últimamente estamos empezando a hablar, porque cuando te sales de la gran pirámide fraudulenta, ahí es cuando te das cuenta de que
hay más ciencia más allá de una uniformidad de criterio institucional, de donde se lleva una sola narrativa y una religión imposición, ¿no? Tanto en el contexto formativo como en el contexto informativo, como en el contexto de todo lo que tenga que ver con el cambio climático. Y ya de por sí, Naciones Unidas hace tiempo, hace 1981, por ejemplo, se hablaba de prohibición de la Convención de la Modificación Ambiental. Pero claro, ¿quién ha cumplido esto? Esto se hablaba, se llevaba a debate entre distintas naciones, pero luego por detrás se ha hecho lo que se ha querido. Y de hecho, de forma estratégica, conocemos por primera fuentes militares, de aquí mismo, de aquí al ladito, en la provincia de Cádiz, en la base de Rota, hay fuentes militares americanas que hablan y cuentan en la estrecha comunicación de a qué han ido a participar, en qué han estado participando y qué han estado haciendo. Entonces, una cosa son las tácticas estratégicas que hay detrás y otra cosa es lo que se cuenta dentro de la cosmética de todo lo que tiene que ver, como hoy, por ejemplo, se dice que es la Agenda 2030, ¿vale? Hay una cartulina adelante que te dice la Agenda 2030 tienes estos objetivos, pero detrás, realmente, ¿qué es lo que hay? Realmente lo que hay detrás es una especie de meta de a ver quién se lleva esta gran conquista por el control de la industria energética, ¿no? Que es lo que estamos viviendo y que a todos nos tiene tan preocupados. Al final, ¿en qué entra el contexto del cambio climático en el tiempo actual? Pues precisamente dentro de esa conquista de la guerra de la energía que se está disputando a nivel geoestratégico. Ujú. Y hablando de lo que nos comentabas, de la manipulación artificial del clima, has comentado, bueno, todas las estelas no son chemtrails, pero también las hay. Y a ver, ¿qué nos puedes contar de esto que es interesante y para los que no sabemos tanto de esto? Hay grandes estaciones HARP, hay grandes antenas y hay grandes recursos materiales de ionificación. Es decir, cuando se utiliza una serie de productos típicos, como se ha hablado muchas veces por tanto los más conocedores del asunto como los que escuchan campanas y luego empiezan también a contar un poco de todo esto del yoduro de plata, etcétera, 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 cómo generar precipitaciones artificiales o cómo retirar nubes o cambiar los sistemas de presión que se puede hacer también. Todo eso forma parte del contexto de la geoingeniería. O sea, técnicamente existe esa posibilidad. De hecho, grandes agencias como la NOAA pujan por ello y forman parte de esta guerra geoestratégica de todas las políticas posibles. Todo al final es poder, esto es un concurso de poder, esto es una constante disputa. Por ello, cuando se utilizan una serie de componentes, reúnen una especie de sobredosis del berilio en concreto. El berilio es un material químico que produce un efecto espejo, genera una capa entre los 6.000 y los 2.400 metros de altura aproximadamente con esas oscilaciones. ¿Qué ocurre con esto? Que sepamos nosotros y que tengamos esa información concretamente tanto de la parte científica que cuenta la milicia como luego nosotros a la hora de digerirlo, de interpretarlo y de saber analizar este tipo de cuestiones, tanto en las dos fases que tiene la atmósfera durante el tiempo presente, que es la parte dinámica y la parte mecánica. La dinámica induce al cambio mecánico y voy a tratar de explicarlo de la manera que mejor se pueda entender. El berilio lo que genera es que es un efecto espejo, ¿vale? En torno a esos metros de altura que hemos comentado, en función de lo que generan los aviones y en función también de lo que generan otras herramientas de la geoingeniería. Cuando la radiación solar cruza esa especie de apantallamiento en torno a esa fase de la atmósfera, lo que provoca es una intensificación del calor de insolación. Esa intensificación del calor de insolación y además en un periodo alargado del año, más allá del verano, ahora que se llama esto de moda, el veroño y todas estas cosas que cuentan los medios de comunicación, por sacarle un poco de nombres, ¿no? A estos momentos un poco sí, pasados de fase y extraordinarios que estamos viviendo, se debe finalmente a que el terreno en sí, la propia península ibérica cuenta con una morfología y cuenta con una orografía. Morfológicamente, España se encuentra en la parte intermedia de dos continentes. Un gran solar, que es el europeo, y un gran solar que tiene debajo, que es África, que es de donde emanan las grandes concentraciones de calor. ¿Qué es la subsidencia del terreno? La subsidencia del terreno es la parte valle que existe entre las monturas que va teniendo el relieve. Montañas, mesetas, en definitiva, sierras. Y cuando
esos calores de subsidencia se concentran tantos y sigue un patrón muy rectilíneo de sur a norte, lo que provoca es una reintensificación de ese calor que emana y que provoca esas denominadas olas de calor que cruzan el estrecho de Gibraltar, que cruzan el mar Mediterráneo, que es un mar muy estimulador y muy vulnerable, y cuando llega a Europa, que tiene tierra con tierra cercana, Europa-África, es muy fácil que al final te remontes a Alemania, te remontes a Francia y te remontes a lugares muy norteños donde las temperaturas, pues sí, pues batan récords de calor, porque al final lo que busca, mediante el cambio climático en una fase cíclica, es reintensificar con esos procesos sustanciales y parciales que puede tener la geoingeniería para que la sensación que tiene todos los vivientes, que es una gran parte de la población, tanto de Europa, la zona central junto al meridiano cero, España, Estados Unidos, etc., 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 pues al final nos creamos lo que nos cuenta al final como el último recurso de medio de comunicación, la tele todos los días. Y efectivamente, con los recursos que también tiene la meteorología de baja escala, ¿no? Tenemos la observación, sí, vale, estamos bajo el paraguas de las estaciones meteorológicas. Y tú dices, joder, se ha superado récord en Sevilla, se ha superado récord en Madrid, se ha superado récord en Teruel y otro récord y otro récord y otro récord de temperaturas máximas absolutas en un determinado momento de fortalecimiento de esa ola de calor en concreto de las que se gestan en los periodos más del verano, ¿no? En plena canícula. Pues efectivamente, pues claro que eso va a pasar. Y ya con eso tratan de justificar, oye, es que lo que está pasando no es tan normal, es que tenemos muchos récords de temperatura, es que las medias, esto, lo otro. Volvemos un poco más atrás. Ni hemos tenido tantos recursos de herramientas en tiempos tan pasados para también escenificar esas cifras y esas estadísticas que nos cuentan todos los días y que están parametrizadas de forma oficial. Y luego que tampoco son coincidentes cómo funcionan también las estadísticas y los datos oficiales en el baremo en el que, según venimos progresando en el tiempo, el Instituto Nacional de Meteorología anterior decía una cosa y la actual Agencia Estatal de Meteorología dice otra. ¿Qué ocurre? Que cuando lo estimula el propio Big Data y los propios profesionales y los propios expertos que están dentro de la propia Big Data, dice, oye, aquí algo no encaja. Si cogemos los datos anteriores desde la asistencia del antiguo Instituto Nacional de Meteorología y los plasmamos en un programa de televisión, como ha pasado con Nicolás y Iker Jiménez, que lo han tachado de todo, que han tratado de ser un poquito, bueno, valientes a la hora de tratar el tema, vemos que no hay un cambio de patrón tampoco en el ámbito de medir todas las medias, todos los periodos prolongados del tiempo, año por año. Entonces, ¿cómo nos están poco a poco, de forma sustancial, contando esas micromentiras montadas entre muchas micromentiras? Pues al final es el dominio que tiene un sistema piramidal fraudulento, como ahora mismo está pasando con el tema del cambio climático, porque todo está bisagrado dentro de unos procesos realmente estratégicos para hacer creer o hasta hacernos convencer por lo civil o por lo criminal de que esto que está pasando es realmente lo que está sucediendo, porque hay que convencer a empresas. ¿En qué parcela se encuentran determinadas empresas para seguir sufriendo la presión piramidal de, oye, tienes que hacer esto, oye, no te damos las patentes, oye, no te damos los microchips, oye, no te damos esto, tienes que pasar por aquí porque esto es lo que hay, porque este es el problema, porque resulta que si tú no pasas a esta fase de transición ecológica, tal, lo otro, todo lo demás, no vale. Y al final, ¿qué es lo que impone la Agenda 2030 en función a la geopolítica de la partidocracia actual? Que es muy fácil de convencer y de parametrizar. Pues yo te doy tantos fondos europeos a tu país, si tú me pones las carreteras de 30-30, aplicadas para los patinetes y toda la parafernalia que hay detrás. Entonces, estamos en un gran gurú. Y dentro de este gran gurú, pues es el patrón dominante que estamos sufriendo. Luego, hay una parte activa, cómplice de la ciencia que está participando en todo este tipo de materias. Pues por supuesto, se mueve mucho dinero, se mueven muchos intereses creados detrás, pero que luego no quieran ellos estipular que la ciencia es todo lo que dicen ellos y que dentro de ese bucle cerrado no hay más allá de poner en la tesitura de debatir, de analizar y de buscar otras fuentes alternativas de lo que realmente es la ciencia. Yo lo decía hoy en mi propio Facebook, la ciencia la hace el científico, pero luego que tampoco quiera ahora el científico estar instaurado bajo el paraguas de que hoy, porque yo estoy trabajando en la Agencia Estatal de Meteorología, dicen algunos, ya me tienen que creer, porque yo soy aquí el experto dominante y por encima de mí no pasa nada.
porque yo soy importante y el resto no. Todo lo que digan los demás no vale. Pues se equivocan, porque la ciencia precisamente, si hay algo que define al círculo de la ciencia, lo dice el propio logotipo de muchas de las instituciones científicas, que es el signo de interrogación. Y ese signo de interrogación es el que muchos están perdiendo y el que no se pone delante de la mesa, porque hoy no permiten que existan debates. Hoy existe una narrativa dominante. Sí, entonces, en definitiva, y de lo que quiero entender, también de lo que yo pienso, existen dos cuestiones. Una, que se manipulan los datos y los medios de manipulación masiva manipulan a las masas para que crean lo que quieren que creamos. Eso lo estamos viendo clarísimamente, eso es obvio. Entonces, si un día se supera una temperatura, te lo van a decir machaconamente un día y otro, para que estés muy concienciado de lo terrible que es esto. Pero luego está la otra parte de hasta qué punto esto se está provocando también de modo artificial, es decir, que en cierto modo se está buscando lo que has dicho tú, de que se caliente en cierto modo pues, los lugares o los países donde haya relevancia para que la gente tenga la percepción de, oh, pues es verdad, hostia, hace más calor, ¿no? Este año o lo que sea. Cuando bueno, es muy relativo porque el año pasado, por ejemplo, la temporada de esquí fue la más larga que yo recuerdo, que fue casi hasta mayo había nieve, o sea, hizo muchísimo, Correcto. hasta muy tarde, pero bueno, Mm. la gente se lo olvida. Entonces, lo que es la cuestión de la manipulación climática, tú de lo que sabes, ¿hasta dónde llega? Que es un tema que para mí es interesante. Realmente hay una disposición aproximadamente por estimación, ¿vale? Esto no tiene un comprobante exacto. Pongámosles que existe un 70% de ciclo climático en fase alta de calentamiento en esta parte del hemisferio donde nosotros vivimos, y luego existe ese 30% de la manipulación parcial para el refortalecimiento del aprovechamiento de este ciclo en alza. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la geoingeniería? Puede llegar a modificar ciertos patrones de algunos de los chorros que existen. Está la corriente en chorro polar y está el chorro subtropical del que ahora tanto se habla y que entre expertos se lleva comentando, ¿no? Oye, la inclinación del chorro subtropical, sobre todo por esta parte de Europa occidental que está muy inclinada, que cada vez hay más vientos sureños, que cada vez se están perdiendo los oestes, que tenemos menos borrasca con frentes atlánticos que vienen con esa masificación de nubes importantes y los frentes son cada vez más finos, más delgados, más concretos a la hora de barrer la península ibérica de oeste a este, todo eso está pasando. Y en la parte en la que se implica la geoingeniería, forma parte activa también de esa transformación de cómo nos afecta al final los inviernos, los otoños, etcétera, porque evidentemente no llueve todo lo que tiene que llover. Y quizás es una de las partes más fáciles de manipular, más allá de las termodinámicas, las fases de la temperatura y demás, hacer que no llueva en una determinada zona, eso es mucho más fácil para la geoingeniería que modificar otro tipo de elementos o otro tipo de meteoros. Eh, para escenificar una simple cuestión, yo que hablaba ahora de esa inclinación hacia el norte de la corriente en chorro subtropical que se encuentra mucho con la corriente en chorro polar últimamente, lo hemos encontrado precisamente ahora en este mes de noviembre, que todo lo que sube de los vientos de advección sur son vientos recalentados y son vientos que vienen de muchos procesos adiabáticos, catabáticos en la continuidad de toda la Tierra. África, España, Francia, hasta Inglaterra cuando ya recurva un poco, ¿no? Lo que son los enroscamientos de la circulación de aire. Entonces, pues se está produciendo un desviamiento también de ciertos patrones de tormentas tropicales, de hasta dónde también salen las ondas tropicales, como ha pasado últimamente en Canarias, la que nos han dado con esto de que vienen huracanes porque han tomado una trayectoria muy al norte y se dirigen a Europa y parece que todos los días del otoño o del final de verano iba a llegar un huracán a España, o así lo vendían incluso los medios de comunicación con todo el alarmismo y toda la pompa y todos los ingredientes que le han echado por encima, y nada de eso evidentemente es así, pero bastará que en algún momento lo que ahora parece una retórica o una fantasía se termine convirtiendo en una probable realidad, porque son capaces de hacerlo y de hecho están tratando y trabajando cada vez incisivamente en crear ese tipo de sensacionalismo. Por tanto, cuidado, ¿qué se está tocando dentro del clima? ¿Y qué puede llegar a ser peligroso? Oye, pues muchas gracias, un abrazo y muchísimas gracias por estar. Venga, Gracias, Aitor, gracias. Hasta ahora. vale.